Vamos con el segundo tema, que es el tema de, en este caso, subespacio vectorial. Es el tema 4.2. En este tema vamos a ver la continuación de lo que vimos en el 4.1. En el 4.1 vimos lo que era un espacio vectorial y tomamos 10 axiomas para demostrar, o 10 reglas para demostrar que un conjunto se podría convertir en un espacio vectorial. Si no cumplía una de las 10 reglas, entonces decíamos que ya no era espacio vectorial. En este segundo tema ya partimos de lo que es un espacio vectorial. O sea, aquí ya decimos que existe un espacio vectorial, pero de ese espacio vectorial vamos a agarrar algunos elementos del espacio y vamos a ver si estos elementos pueden hacer por ellos mismos un subespacio. Y para que sean subespacio deben de cumplir con 2 reglas. Aquí, a diferencia del anterior, es más sencillo porque solo tenemos que ver que cumpla con 2 reglas. Vamos a leer lo que dice la definición. Dice, sea H un subconjunto no vacío de un espacio vectorial V. Entonces, H va a ser siempre un subconjunto de un espacio vectorial ya formado. Y suponga que H es en sí un espacio vectorial, bajo las operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en V. Entonces se dice que H es un subespacio de V. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que si H es en sí ya un espacio vectorial, bajo las operaciones de multiplicación y división y suma, podemos decir entonces que H es un subespacio de V, pero eso lo vamos a tener que demostrar. Ahorita vamos a ver abajo cómo. Dice, existen múltiples ejemplos de subespacios, sin embargo, en primer lugar se demostrará un resultado que hace relativamente sencillo determinar un subconjunto de V es en realidad un subespacio de V. Y para poder demostrar eso tenemos que entender este teorema. Este teorema es el que nos va a indicar si un subconjunto de un espacio es o no subespacio. Dice, un subconjunto no vacío de H de un espacio vectorial V es un subespacio de V si se cumplen las 2 reglas de cerradura, que son estas dos. Dice, si X pertenece a H y Y pertenece a H, o sea, tenemos que agarrar 2 elementos que pertenezcan a H y los vamos a sumar. Si la suma nos da un elemento que sigue perteneciendo a H, entonces cumple con el primero. Esta se llama cerradura de la suma. Y en la segunda dice, si X pertenece a H, o sea, necesitamos un solo elemento, y lo multiplicamos por alfa. Alfa es un escalar, que ya lo veníamos usando en el tema anterior, es un número cualquiera. Y multiplicamos ese número por el elemento de H, y el resultado sigue perteneciendo a H, entonces se cumple la ley de la cerradura para la multiplicación por un escalar. Entonces solamente vamos a hacer que cumpla estas dos, la suma y la multiplicación por un escalar. Si cumple con esas dos, podemos decir que un subconjunto es un subespacio. Vamos a dejarnos de tanta palabrería y vamos a ver ejemplos ya con cálculos para que ustedes observen qué es lo que queremos decir. Fíjense, solamente vamos a tomar las 2 reglas que vamos a ocupar. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que tenemos que si H es un subconjunto de V, demuestra que es un subespacio o no. Entonces, tenemos aquí que H es un subconjunto de, en este caso, de V, y V viene siendo todos los elementos de R2, o sea, todos los elementos que tengan una coordenada de 2 entradas. Entonces, todos los elementos que tienen coordenada de 2 entradas son un espacio vectorial, es un espacio de vectores que ya cumplieron con los 10 axiomas, pero de ahí vamos a sacar un subconjunto. Vamos a sacar el subconjunto de los pares ordenados XY. Esto se lee así: H es igual al subconjunto de los pares ordenados XY tal que, esta comita se dice tal que Y es mayor o igual que 0. O sea, todos los elementos que van en segundo lugar deben de ser mayores o iguales que 0, o sea, positivos. Y la X puede ser cualquier valor. Entonces, nosotros tenemos que hacer la demostración, en este caso, y para eso podemos tomar algunos elementos. Podemos tomar, por ejemplo, 7,5
y menos 2,10 pertenecen a H. ¿Están de acuerdo que estas dos coordenadas pertenecen a H? Porque el único requisito es que el segundo elemento sea positivo. El primero puede ser lo que sea. Entonces dice que tenemos dos elementos y vamos a ver lo que dice aquí la regla. Dice si X pertenece a H y Y pertenece a H, aquí tenemos esos dos que sí pertenecen a H, entonces X más Y debe pertenecer a H. O sea que vamos a sumarlos. 7,5 más menos 2,10 debe pertenecer a H. Vamos a hacer la suma. Se suma entrada con entrada los vectores. Nos daría entonces 5,15. 5,15 sigue perteneciendo a H. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, más revisamos la segunda entrada. La segunda entrada sigue siendo positiva. Por lo tanto, 5,15 pertenece a H. Y ya vemos que sí se cumple la primera. Ahora, ustedes piensen si podría haber algún caso en el que no se cumpliera. Porque aquí tenemos que pensar en algo que no cumpla. Si no se cumple con algún par de vectores, pues ya no se cumpliría la ley. Pero si vemos aquí, no importa qué valor le demos al primero o al segundo, siempre que hagamos la suma se va a cumplir por lo siguiente. Porque dos números, los segundos números que siempre damos son siempre positivos. Y la suma de dos números positivos siempre da un positivo. Entonces para cualquier par de coordenadas que tomes siempre se va a cumplir. Por lo tanto aquí ya estaremos cumpliendo con el primero. Ahora para el segundo agarramos una coordenada, la que sea 7,5, esa pertenece a H. Y agarramos un escalar 7 que pertenece a los reales. Este es un escalar es cualquier número. Entonces ese escalar 7, por ejemplo, pertenece a los reales, pero como puede ser cualquier número, vamos a hacerlo con un positivo y con un negativo. Vamos a agarrar un 7 y un menos 7. Y nos tiene que cumplir con los dos. Si no cumple con alguno, entonces no se cumple esta regla. Entonces vamos a demostrar la regla número 2. Dice la regla número 2 que yo, ya que tenga un elemento, lo multiplico el elemento por el escalar por el vector y debe de seguir perteneciendo a H. Entonces voy a agarrar primero el 7. Sería 7,5 lo multiplico por 7. Un escalar multiplica los dos elementos del vector. 7 por 7, 49 y 7 por 5, 35. 49,35 sigue siendo H, sigue perteneciendo a H porque el 35 es positivo. Mientras aquí me dé positivo, sigue perteneciendo a H. Entonces yo puedo decir 49,35 pertenece a H. Pero ahora si agarro el otro escalar, el menos 7, entonces pondría 7,5 por menos 7, en este caso. Y al multiplicar por cada uno, 7 por menos 7 me daría menos 49. Y 7 por menos 5 me daría menos 35. Y aquí se me prenden mis alarmas. Aquí empiezo a pensar, y este no puede ser negativo. Entonces, como es negativo, yo ya puedo decir que menos 49, menos 35 no pertenece, esto es para decir no pertenece a H. Al no pertenecer a H, ya no cumplió el número 2, este ya no lo cumplió, este sí lo cumplió y este no lo cumplió. Con uno que encuentres que no cumple, en ese momento tú puedes decir no es subespacio. No es subespacio de V. Solamente es un subconjunto, pero no puede formar un subespacio porque no cumplió con las dos reglas. Y ese sería, por ejemplo, un primer ejemplo de ejercicio para el uso de estas dos reglas. Vamos con otro ejemplo. No se me desesperen, yo sé que estos temas son más complejos, un poco más complicados que lo que estábamos viendo anteriormente, porque hay que revolver teoría con práctica. Miren,
tenemos aquí este otro ejemplo. De nuevo tenemos un subconjunto H de un espacio, en este caso también de R2, pero ahora nos dicen que para que la coordenada, en este caso la coordenada XY, pueda pertenecer a H, debe cumplir con esto. Esta es la condición. Dices, H es igual al subconjunto de pares ordenados tal que Y es igual a 2X. ¿Cómo está esto? Para que un elemento pertenezca a H, debe de cumplir con esta regla. O sea, yo doy un elemento en X, por ejemplo el 5, y el que debe de estar en Y debe de ser el doble, porque dice que el 5, que es la X, lo multiplique por 2. 2 por 5, 10. Entonces, si yo pongo aquí menos 2, el otro debe de ser menos 4. Si yo pongo aquí 11, el otro debe de ser 22. Si yo pongo aquí 17, el otro debe de ser 34. Entonces, esa es la característica de los elementos. Deben cumplir para pertenecer a H. Entonces, si no cumplen con esta característica, pues no pertenecen a H. Aquí ya vemos que, ya entendiendo cómo son los elementos, entonces nosotros podemos dar cualquier par de elementos para ver si cumple la primera. Entonces damos, por ejemplo, 5,10. Y damos otro elemento, 8,16. Y los dos pertenecen, en este caso, a H. Voy a hacer la suma, que sería sumar 5,10 más 8,16. Al hacer la suma, 8 más 15, 8 más 5 más 8, perdón, son 13. Y 10 más 16 son 26. Y vemos que 13 y 26 sigue cumpliendo la regla. El 26 es el doble que el 13. Por lo tanto, sí pertenece a H la suma. Vamos a hacerlo ahora con algún negativo. Menos 5, menos 10. Y el otro lo ponemos como 8,16. Vamos a ver si se cumple con negativo. Los dos pertenecen a H. Si hago la suma, menos 5 menos 10 más 8,16, menos 5 y 8 son 3. Y menos 10 y 16 son 6. Y vemos que sí es el doble, por lo tanto sí pertenece a H. Entonces ya con esto podemos asegurar que sí cumple la primera regla. Vamos con la segunda regla. Y si yo tomo por ejemplo el 5,10, que pertenece a H, y agarro un alfa cualquiera, voy a agarrar un positivo y un negativo. Un 5 que pertenece a los reales, es un escalar, y un menos 5 que pertenece a los reales. Y voy a multiplicar, dice la regla, que multiplique el escalar por mi elemento de H. Entonces voy a multiplicar 5 por 5,10. Recuerden que se multiplica entrada por entrada. Entonces 5 por 5, 25. 5 por 10, 50. 25 y 50 sí es el doble 50 que 25, por lo tanto sí cumple, sí pertenece a H. Vamos a ver si lo hace con menos 5. Menos 5 por 5,10 es igual a menos 25 menos 50. Y obviamente también cumple. Por lo tanto, si se fijan, ya cumplió las dos reglas. Y al cumplir las dos reglas, ¿qué podemos decir? H es un subespacio de V, porque sí cumplió con las dos reglas. Entonces ya tenemos aquí un ejemplo de uno que no cumplió y uno que sí cumple.